Cuando la luz pasa a través de un objeto transparente, en general, tanto al entrar como al salir experimenta una variación. La magnitud de esta desviación depende tanto de la forma del cuerpo refringente como del índice relativo de refracción. Cuando la luz incide bajo un ángulo y sobre la cara de un prisma, siendo n el índice de refracción del prisma y a el ángulo en la arista llamado ángulo de refringencia, emerge por la otra cara sufriendo una desviación que denominamos delta. El problema es inmediato, y para resolverlo se debe aplicar la ley de Snell a la primera superficie, calcular el ángulo de refracción, después encontrar geométricamente el ángulo de incidencia en la segunda cara, y por medio de una nueva aplicación de la ley de Snell calcular el ángulo de refracción del rayo emergente. Puede así determinarse el ángulo de desviación de la luz. Aunque el método es bastante sencillo, la expresión de delta resulta algo más complicada. Cuando el ángulo de incidencia disminuye a partir de un valor grande, el ángulo de desviación decrece al principio, haciéndose mínimo cuando los rayos atraviesan el prisma simétricamente. El ángulo de sub m se denomina entonces ángulo de desviación mínima, y está relacionado con el ángulo de refringencia del prisma y con su índice de refracción mediante la ecuación m igual seno de, delta mínimo más a, sobre 2, dividido el seno de, a sobre 2. Los materiales utilizados son una fuente de luz monocromática, es decir, un láser, un prisma, un goniómetro, instrumento capaz de medir ángulos con bastante precisión, y una pantalla en la cual se pueda observar el comportamiento de la luz al pasar a través del prisma. Primero se deberá calibrar el goniómetro haciendo coincidir el cero angular y el cero de la base. Realizar la primera medición en el disco haciendo incidir la luz del láser sin ninguna desviación, es decir, sin colocar el prisma, y anotar el valor como lectura L1. Incidir la luz del láser sobre el prisma y girar la base del goniómetro hasta lograr la desviación mínima visualizándolo en la pantalla. Se debe colocar la regla en la dirección en la que el haz alcanza la desviación mínima y marcar la nueva línea L2. Posteriormente se debe colocar el goniómetro tal que la primera línea trazada coincida con su eje, y desde allí realizar la medición angular a la línea L2. Por diferencia de ambas lecturas se obtendrá el ángulo de desviación mínima, delta sub m. Aplicar la fórmula de índice de refracción del prisma en función del ángulo de refringencia y la desviación mínima. Y determinar el índice de refracción del material del que está hecho el prisma. Se deberá repetir el proceso y anotar los resultados en la tabla correspondiente, promediarlos y calcular el error mínimo, sabiendo el índice de refracción real del prisma. Y así concluye el video tutorial sobre la primera experiencia de laboratorio de física 3 sobre la medición del índice de refracción del prisma. Esperemos que les haya sido de agrado y de gran utilidad para todos los estudiantes. Denle pulgar arriba y suscribiros.